El éxito de la vida cristiana está en creer y confiar en lo que Él hizo y en Él como persona. No tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos. La felicidad no lo determina la situación que vivimos en el presente. La felicidad lo determina ese enchufe con Él, esa conexión con Él. Porque al final, sin Él, nada pasa, nada sucede. Una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de frutos, es una vida conectada con Él. No es una vida con lujos, con dinero, con esto, lo otro. Una vida de triunfo. Y yo creo que ahí es donde está la realidad del evangelio, de decir, es Él. Y si tú quieres tener una vida diferente, conéctate con Él. O sea, de Él sale la vida. Todo va a depender de Él, no de ti, de Él. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con una serie nueva titulada Llevando cautivo todo pensamiento. Hoy presentaremos la segunda mitad de la conversación que tuve con el doctor Norberto Quesada Rodríguez, Juan Manuel Núñez López y Ulises Ballín Siegenit. Estamos ahora sentados en los lugares celestiales con Dios en Cristo Jesús. La visión que Dios tiene, como Dios te ve, es en su reino. Pero nosotros seguimos luchando con esta realidad. El andar del cristiano es como una preparación. O sea, para cuando estemos en el lugar mejor. O sea, cuando estemos delante de Dios. Y es esto, ¿no? Esta es la escuela en la que tenemos que aprender para cuando lleguemos a ese lugar especial que Dios tiene preparado para sus hijos. Nos toca creer y confiar que lo que Él hizo es suficiente. Sí. Descansar. Acabado. Esperar en reposar. Esperar en Seguiremos hablando acerca de la importancia de mantener a Cristo como central en nuestra predicación de las Escrituras para protegernos de las falsas doctrinas. Quédate con nosotros para oír sobre la importancia en la guerra espiritual de siempre ver a Cristo en su palabra. Estamos aquí otra vez con nuestros amigos de la iglesia Los Pinos Nuevos de La Habana Vieja, el doctor Norberto Pachi Quesada. Estamos con Ulises, ni voy a tratar de pronunciar tu apellido. Sí, Ulises Ballín Siegenit. Lo dije. Y Juan Manuel Núñez López. Bueno, gracias por estar aquí otra vez y vamos a continuar hablando de este tema tan importante que es la idea de tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo en el contexto de cuando leemos la Biblia. ¿Cómo podemos leer la Biblia y ver a Cristo ahí, aun cuando quizás no está explícitamente? Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a continuar la conversación. Hay un elemento
que flota encima de toda esta conversación, y es el punto de partida. ¿Dónde comienza la narrativa de la historia de la redención? ¿Cuando hay pecado o antes? Para mí el punto de partida está antes del pecado. La perfección de la creación habla del Dios perfecto. Y la desgracia del pecado habla de la maldad humana. Y ese Dios perfecto tiene un trato de tanto amor con este hombre desgraciado que lo quiere, que lo lleva otra vez a su redil. Entonces, comenzando la historia de la redención con la creación, hay una percepción diferente sobre el evangelio, porque vemos a Dios actuar desde el principio como el Dios que te da todo bien hecho, y aun cuando tú lo echas a perder, tiene provisión para ti. Como un buen padre. Como un buen padre. Porque el pecado lo que hizo fue echar a perder esa o empañar esa imagen que Dios puso en nosotros. Y es lo que, o sea, Cristo vino a restaurar eso. Por eso nuestra meta es ser como Cristo. Perseguir. Sabemos que no lo vamos a alcanzar. En este peregrinar no lo vamos a alcanzar. Pero esa sigue siendo nuestra meta. O sea, cada día buscar eso. Llegar a la estatura del varón perfecto. Yo decía el otro día a alguien allá en la iglesia, hablando de la santificación y todo este rollo, con el libro de Ramsey, ¿no? Fortalezca su fe. Que cómo es posible, cuando somos sinceros con nosotros mismos, como decía Juan, tú te das cuenta que no sigues sin dar la talla, ¿no? Cuando tú te enfrentas, cuando tú ves a Cristo, tú te das cuenta que no es la talla, pero al mismo tiempo lees en Pablo que nosotros hoy estamos, ahora mismo, le decía a esa persona así, estamos ahora sentados en los lugares celestiales con Dios en Cristo Jesús. La visión que Dios tiene, como Dios te ve, es en su reino, pero nosotros seguimos luchando con esta realidad. Entonces yo les recomendaba, mira, la mejor manera que nosotros tenemos para vivir es fijarnos en esa, no en esta. Y cuando tú te fijas en esta va a perder todo valor y entonces te reenfocas en lo que tienes que enfocarte, que es eso, porque lo otro sería seguir batallando con tus obritas y tu bobería. El andar de cristiano es como una preparación. O sea, para cuando estemos en el lugar mejor. O sea, cuando estemos delante de Dios. Y es esto, ¿no? Esta es la escuela en la que tenemos que aprender para cuando lleguemos a ese lugar especial que Dios tiene preparado para sus hijos. Hay un versículo que me viene a la mente, dos en realidad. Número 1 es Hebreos capítulo 12, donde dice que tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. La cosa no es mirarnos a nosotros, no es mirar nuestros problemas, es mirar a Cristo. Y nosotros, como dijiste, estamos ya en Él, estamos sentados en Cristo. Efesios capítulo 1 habla de eso. Y otro versículo que a mí me fascina, y es que pudiéramos hablar de este por media hora más si nos ponemos a analizarnos, pero primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La meta que Dios pone es que seamos como Cristo, pero no depende de nosotros. Él es el que lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra parte? No es salvarnos, no es buscar las leyes, la ética, los reglamentos y decir, ahora yo me voy a hacer como Cristo, sino ver a Cristo como el autor, el que también es el consumador, el que lo va a realizar, ¿verdad? Y entonces participar por amor a Dios, por gratitud. Todo el que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nos toca creer y confiar que lo que Él hizo es suficiente. Sí. Descansar. Acabado. Esperar en reposar. Esperar en Es que ese mismo texto que
que tú acabas de decir, puesto los ojos en Jesús, a veces se puede tomar en el otro sentido, de que, lo que yo tengo que hacer es ser como Jesús. Y entonces no soy. Y entonces me frustro de nuevo. Y no está diciendo eso, está diciendo lo que tú dices, que lo que tengo que hacer, lo que dice Pachi, es mirarlo a él, que es el autor, el que lo escribió y el que lo consumó, y disfrutar de su obra, decir, ya está hecho, ya está completo, yo estoy ahí adentro, yo voy a participar por la fe, y así, y todo lo demás se va. Bueno, vamos a hacerles otra pregunta para seguir desarrollando este tema. Ahora, vamos a pensar un poco acerca de esto. ¿Cómo podemos ver a Cristo en pasajes que fueron escritos bajo el Antiguo Pacto? O sea, cientos o más de 1000 años antes de que Jesucristo llegara al mundo. ¿Esto viola algún principio de interpretación bíblica? ¿Qué les parece? Creo que lleva un preámbulo la respuesta a esa pregunta. Y es lo siguiente. En hermenéutica avanzada hay algo que le llaman proceso de distanciación. Ok, espera, vamos a hablar para la persona que no sabe lo que es hermenéutica. Y se explica, bueno, la forma de interpretar la escritura, y el proceso de distanciación se explica de la siguiente manera. Es el tiempo que transcurre entre un evento, por ejemplo, del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta su cultura, su idioma, su idiosincrasia, su tiempo, etcétera, y el tiempo de hoy, lo que esa palabra que se dijo en aquel momento significa para nosotros hoy. Ha pasado miles de años. Sí. Y entonces creo que una de las cosas importantes y que muchos pastores no toman en cuenta, lamentablemente, es ese proceso de distanciación. Estamos hablando de un evento que no tiene nada que ver con hoy. Estamos hablando de una cultura que no tiene nada que ver con la de hoy. Estamos hablando posiblemente de términos que no tienen nada que ver con los términos que utilizamos hoy. Sin embargo, como la escritura es una unidad, el proceso de distanciación nos ayuda a entender que esa unidad se mantiene a pesar del tiempo. Es decir, hay eventos del Antiguo Testamento que son eventos que se tienen que interpretar en esa cultura. Y hay que decir, esto fue lo que significó para la gente de esa cultura. Pero hay otros eventos y otras palabras que sí tienen trascendencia en el tiempo y nos llegan hoy con la misma fuerza, con el mismo significado. Creo que la labor del intérprete es lograr encontrar esa verdad que se revela aún en el proceso del tiempo, pero lo que significa para nosotros hoy. Entonces, ¿cómo encontrar a Cristo en pasajes del Antiguo Testamento? Sí. Bueno, yo diría, lo primero es encontrar el principio que domina la acción o la frase que se dice en el Antiguo Testamento. Encontrar cuál es el caldo de cultivo donde aparece, o sea, entender la cultura, entender el contexto donde está escrito, que eso es muy importante, y entonces sacar el principio que domina toda la escritura para decir qué significa hoy. Esa es mi primera parte. Ok. Está bien. ¿Y entonces? Bueno, adelante, pregúntale a los demás ahora. Bueno, ¿alguien quiere añadir a eso? Siguiendo más o menos por ahí, quizás el ejercicio también consiste en alejarse un poco, verlo y ver todo como un todo, porque a veces el árbol no te deja ver todo el bosque. Entonces, al tomar distancia del texto para hacer ese ejercicio y entender de nuevo que estamos leyendo la historia de la redención, que Dios está formando un pueblo diferente a los otros pueblos, que Él quiere que sean suyos, que sean santos, y le está dando una particularidad, es una manera que lo distingan de los otros pueblos, porque el objetivo es que sean luz, que muestren al Dios verdadero, y para eso pasan diferentes cosas. Entonces, sencillamente creo que otra cosa puede ser, aléjate un poco para que puedas ver mejor el bosque. El cuadro grande. El cuadro completo. Sí, el cuadro completo. Mirar eso así, o sea, así como lo que es, ¿no? El gran panorama divino. O sea, te ayuda
Sí, mirar así, como decía Ulises, como decía el pastor Pachi, te ayuda a poder aplicar a nuestro tiempo, a nuestra época, a nuestro momento, verdades que fueron dichas para otro tiempo, en otro contexto, o miles de años atrás, y poderlas traer acá y poderlas aplicarlas y que nos sirvan a nosotros como lo que es la verdad revelada de Dios. Ok, pero yo quiero que demos ejemplos de esta hora. Yo les voy a sugerir un pasaje de la Biblia y dígame dónde encontramos a Cristo ahí. Vamos a hablar de la historia del Éxodo. En el Antiguo Testamento, para los que no conocen bien la historia, los descendientes de un hombre, Abraham, habían llegado después de muchas situaciones a Egipto. Dios los había llevado a Egipto y ahora eran millones de descendientes de Abraham que vivían en Egipto, pero los egipcios lo habían hecho esclavos. Dios levanta a Moisés que creció en la casa del faraón, pero después, por diferentes razones, él tiene que huir. Pero Dios lo llama para ser el que rescata a este pueblo y los saca de Israel a través de milagros, a través de 10 plagas que envía a los egipcios. Por fin el faraón, que es el rey de los egipcios, los deja ir y cruzan de una forma milagrosa el mar Rojo. Dios abre el mar, ellos cruzan en tierra seca. Después, cuando llegan al otro lado, el ejército de faraón que venía detrás de ellos trata de cruzar, y esa agua que se había separado para los descendientes de Abraham, los israelitas, ahoga a los egipcios. Hay una historia tremenda, que han hecho películas de esa historia, pero yo estoy diciendo que esto hay que ahora llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo en la historia del Éxodo? De hecho, Moisés era un tipo de Cristo. ya partiendo de ahí, ¿no? ¿Qué significa eso? Alguien que prefiguraba lo que Cristo haría, que prefiguraba de una manera en el espacio-tiempo local y específico lo que Cristo iba a hacer en un evento cósmico, ¿no? Iba a sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? A un lugar de libertad, a un reino libre, ¿no? Eso es lo que iba a hacer. Yo creo que el Antiguo Testamento fue suficiente para el pueblo de Israel. Sí. Número 1. Claro. Número 2. Hay muchos elementos en el Antiguo Testamento que no se cumplen cuando termina el Antiguo Testamento, porque tienen su cumplimiento en Cristo, claro, en el Nuevo Testamento. Sí. Por eso nosotros hoy necesitamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. El Antiguo Testamento para muchas personas es mera historia del pasado. De hecho, muchas veces se predica más del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento lo tomamos de historia, sí, como referencia, etcétera. Como que no le damos el mérito que lleva. Uh-huh. Pero el Antiguo Testamento era suficiente para el pueblo de Israel, para ese pueblo que se estaba formando. Lo que significa que en la historia que tú acabas de narrar, el Dios protector es nuestro Dios protector en Cristo. Uh-huh. Sí. El Jehová que aparece en el Antiguo Testamento va directo con la persona de Cristo, cuando Jehová es mi pastor, uh-huh, donde quiera que esté, aún en el paso de la muerte, Cristo está con nosotros en el paso de la muerte. O sea, es una unidad. Sí. No son dos partes que alguien quiso juntar. Sí. Es una unidad hecha inteligentemente desde el principio hasta el final por un mismo creador, exaltando a la persona de Cristo, que es su Hijo. Me gusta. Yo pienso que una cosa que dijo Pachi un poco antes y que no se habla mucho, en medio de todo esto, tenemos que volver a hacer el otro ejercicio, que es el de entender que hay cosas que fueron escritas para unas personas, para una cultura y para un tiempo que no son para nosotros, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Leer la Escritura, traer todo a hoy de una manera tal es un error, porque está violando
todos los demás principios. Yo lo que tengo que buscar es a Jesucristo. Sí. Todo lo demás tengo que entenderlo en su contexto histórico. Y eso no es ningún problema, sino que nos ayuda a estar solo con el Evangelio, solo con Cristo. En esa manera. Por eso buscamos los principios que son transculturales. Ujú. Por encima del tiempo, por encima de las culturas de las personas, por encima de todo. El principio transcultural de la presencia de Dios con su pueblo, eso está desde el primer momento, desde la primera palabra hasta la última. Desde el primer evento del pueblo de Israel hasta nosotros hoy. O sea, si no somos capaces de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, estamos perdiendo la riqueza de la revelación de Dios para ese pueblo. Porque al final ese pueblo tiene el mismo apego, tiene que tener el mismo proceso con nosotros por la cruz. Ujú. Pero algo interesante que dijiste, que cuando vemos a Jehová en el Antiguo Testamento, eso es, ¿qué? Eso va directamente ligado con Cristo. Es más, yo estaba pensando, porque acabamos de enseñar Filipenses, el himno de Cristo, el capítulo 2, dice que a Cristo se le ha dado el nombre, que en Reina Valera dice un nombre, pero en otras traducciones dice el nombre, y en el griego dice el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre indecible, el nombre que no podían pronunciar los hebreos, que hasta el día de hoy no lo pronuncian. Cuando lo ven en el Torá, ven ese nombre indecible y pronuncian Adonai, que significa ¿qué? Señor. Jesucristo es el Señor. Ahí está diciendo que Cristo es Jehová. Y que si alguien está escuchando y nunca había oído eso, que Cristo es Jehová, que Cristo es Yahvé, escúchame, Él es Dios. Y por eso es que leemos la Biblia con Cristo en mente. Por eso es que podemos leer, como dice Pachi, podemos leer todos esos relatos del Antiguo Testamento, todas esas historias, las leyes y todo, y siempre entender que Cristo está en el centro de todo, porque es el autor de toda la historia. Y aunque Él a los hombres les ha ido revelando poco a poco, a nosotros ya nos ha revelado, bueno, no el final de la historia, pero nuestra parte en la historia, que es creer en Cristo. Creer que Él murió por nosotros, que resucitó, que ascendió y que ahí está intercediendo por nosotros, y que un día, no sabemos cuándo, viene otra vez. Pronto. El éxito de la vida cristiana está en creer y confiar en lo que Él hizo y en Él como persona. No tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos. La felicidad no lo determina la situación que vivimos en el presente. La felicidad lo determina ese enchufe con Él, esa conexión con Él. Porque al final, sin Él, nada pasa, nada sucede. Entonces, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de frutos, es una vida conectada con Él. No es una vida con lujos, con dinero, con esto, lo otro. Eso queda en el pasado. Una vida de triunfo, y yo creo que ahí es donde está la realidad del Evangelio, de decir, es Él. Y si tú quieres tener una vida diferente, conéctate con Él. O sea, de Él sale la vida. Todo va a depender de Él, no de ti, de Él. Amén. Bueno, amigos, gracias por tener esta conversación. Y bueno, yo creo que Dios la puede usar, ¿verdad? Dios puede usar esta conversación para ayudar a muchas personas a poner su confianza en el autor de las Escrituras, en el que comunicó desde que empezaron a escribir hace miles de años. Estos diferentes autores, ni sabemos cuántos son, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero 40, con una unidad. Más de 40. Más de 40 autores, sí. Pero el punto es que fue un autor el que inspiró. El que no es que Él les tomó la mano y movió la pluma, pero Él los inspiró y los guió para que toda esa palabra fuera inspirada y nos comunicara a Cristo.
Y por eso es que en el Faro de Redención decimos siempre que predicamos a Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias, hermanos. Un placer. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy en el Faro y nuestra serie Llevando cautivo todo pensamiento. Hoy has oído la segunda conversación de 2 partes de nuestra conversación con el Dr. Norberto Quesada y con los pastores Ulises y Juan de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja. Esta es la conclusión de nuestra serie, pero hoy escuchamos que la perfección de la creación habla del Dios perfecto y la desgracia del pecado habla de la maldad humana. Y ese Dios perfecto tiene un trato de tanto amor con este hombre desgraciado que lo lleva otra vez a su redil. Y qué bendición saber que toda la Biblia es la revelación de Dios, de Cristo y su obra salvadora. Y al leer toda la Biblia, Dios nos llama a confiar en Cristo y a conectarnos con Él, porque al final sin Él nada sucede. Una vida de gozo, de triunfo, de alegría y de frutos es el resultado de una vida conectada con Él. Cuando Pablo nos llama a tomar todo pensamiento cautivo, es el poder del Evangelio para hacernos creer la verdad de Dios, que en Cristo hay salvación. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio, apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedención.org/donar. Otra vez, elfaroderedención.org/donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.